la palabra se titula Fijando los ojos en Jesús. Y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Es una palabra muy de la hora, porque se acuerda que el día domingo nuestra profeta también nos estuvo hablando acerca de la alimentación que nosotros recibimos en el mundo, ¿bien? La alimentación que recibimos a través de las redes sociales, de los reels, las personas que nosotros estamos escuchando y que capaz que nos alimentamos y sacamos fe de un lado, fe del otro y nos llenamos, y entonces tenemos como un engorde espiritual, vamos a decir, pero que al final nunca dio fruto en nuestra vida. Amén, porque no sabemos ni de dónde salió, no sabemos tampoco el fruto de la persona que nos habla a través de las redes sociales, y entonces estamos ahí, pero nunca podemos dar fruto. Entonces nosotros tenemos que discernir lo que estamos escuchando allá afuera. ¿Por qué? Porque en el mundo nos hemos vuelto consumistas de toda la información. ¿Bien? Usted se mete a las redes sociales y tiene la información ahí al toque de lo que está pasando en la guerra, de lo que está pasando en los Estados Unidos, de, no sé, el partido Argentina. Al toque tenés la información. ¿Bien? Y entonces estamos expuestos a un montón de información. Y esa información, ¿sabe para qué viene? Para distraernos. Entonces en este tiempo nosotros tenemos que fijar los ojos ¿en quién? Dígalo más fuerte. En Jesús. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Y el fundamento usted lo puede encontrar en Hebreos 12, 1 y 2. Vamos a trabajar sobre esa palabra. Dice: por tanto nosotros también, teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Entonces la palabra nos empieza a hablar y nos empieza a exhortar esta palabra también, ¿no? Nos dice, ¿a dónde estás mirando? ¿Dónde estás poniendo tu mirada? Entonces dice que a causa del peso que nosotros cargamos por el pecado, a causa de lo que nos está persiguiendo, porque cuando la palabra dice el pecado que nos asedia, está diciendo de lo que te está persiguiendo, del pecado que todavía no te puedes sacar de los lomos, ¿no? De lo que te persigue día tras día, como te digo, mientras ves las redes sociales, mientras vas al kiosco de la esquina, mientras vas a la escuela, mientras haces tus cosas diarias, y ese pecado anda ahí como león rugiente atrás tuyo, ¿no? Y queriendo ¿qué? Queriendo cargarte, queriendo que vos estés afanado, turbado, y entonces el propósito es que vos te desvíes de la fe. ¿Bien? Hay toda una artimaña diabólica para que vos te salgas, te corras de la fe. Entonces el peso, el pecado y todo lo que te está persiguiendo están intentando sacar tu mirada de Jesús, están intentando que vos veas para otro lado, que dejes de ver lo que Él te está mostrando. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que despojarnos, dice la palabra. Amén. Despojarse es como sacarse bruscamente, ¿no? Cuando vos agarras la ropa y te la sacás bruscamente, o agarrás una remera en fuego y te la sacás porque se está prendiendo fuego y te la sacás rápidamente, ¿o no? O a mí no me pasa. Entonces así tenemos que despojarnos del pecado, sacarnos rápidamente esa mochila. ¿Por qué? Porque tenemos una carrera por delante. Amén. Te recuerdo que estamos acá siendo la iglesia de Jesús, siendo la iglesia remanente que estamos esperando su venida, que estamos anhelando que Él vuelva. Estamos acá porque nos estamos limpiando, purificando, estamos teniendo discipulados. ¿Para qué? Para conocerle más a Él, para ser limpios, para ser sanos y para estar de pie cuando Él vuelva. Amén. Entonces tenemos que tener la meta bien clara nosotros. Y tiene que ver, esto tiene que ver con el corazón también. Tiene que ver que la meta tiene que estar en nuestro corazón. La meta no es algo superficial, porque la meta es una convicción que vos tenés en tu corazón, que estás siendo la iglesia de Jesús, que estás queriendo limpiarte, purificarte y esperarlo a Él. Amén. Tiene que ser una convicción en medio de las distracciones que se presenten. Amén. Entonces en este tiempo nuestra mirada tiene que estar fijada en Jesús. Bien. Tenemos que reflexionar y tenemos que hacernos esta pregunta siempre: ¿en dónde está nuestro foco? ¿En dónde estamos enfocando nuestra vista? ¿Bien? Porque eso va a hacer que nosotros no perdamos el enfoque. ¿Amén? En medio de las circunstancias que pasen. Usted sabe que en el mundo vamos a tener aflicciones. Usted sabe que la persecución va a venir. Usted sabe que las guerras van a aumentar. O sea, no es que te vengo a hablar nada malo, está escrito en la palabra.
Pero entonces ahí nuestra mirada tiene que estar fija en Jesús. ¿Bien? ¿Qué significa fijar? En este caso la palabra fijar significa poner nuestra atención no dividida sobre un objeto. ¿Amén? Tener la vista puesta sobre un objeto y sin divisiones. ¿Amén? Estar viendo un lado y no distraernos. Por más que te digo, que el viento venga, que la tormenta venga, yo sé cuál es mi meta. Yo sé cuál es mi visión. Entonces estoy fijando ahí, en medio de la adversidad que se presenta, porque se va a presentar, pero entonces yo fijo mi mirada ¿en qué? En un objeto. Es alejar la mirada de las distracciones, ¿no? Es no perder las perspectivas, ¿no? En medio de esto nosotros tenemos esa perspectiva profética. Jesús viene y estamos viendo su venida. Amén. Estamos amando su venida, nos estamos congregando, estamos yendo por las almas, estamos predicando, estamos enseñando, estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer. ¿Bien? Entonces es importante que nosotros tengamos esa palabra y que sea también lo que nos lleve a reenfocarnos en nuestra vida. Que cuando nosotros veamos que estamos ahí como que medio desviando, ¿en dónde estamos mirando? ¿No? Cuando le demos más lugar a nuestra vida, a la preocupación, a las cargas, que en ese momento nosotros podamos reflexionar y volver nuestra mirada a Jesús, volver al enfoque. Amén. Entonces, todas las distracciones del mundo están diseñadas por el enemigo para desgastar tu fe, para dividir tu mente y tu corazón, y entonces para robarte la fe. Eso es lo primero que te dije. ¿Para qué viene? Te desgasta, te divide el pensamiento en la mente y te hace dependiente de cosas temporales. Entonces vos estás queriendo resolver un problema temporal y te estás llevando un montón de tiempo a resolver ese problema temporal y te estás olvidando del sentido de la eternidad. ¿Amén? Entonces, ¿qué le estás restando? Le estás restando tiempo a tu propósito, a tu asignación. Bien, entonces si nosotros fijamos los ojos en la meta, nosotros vamos a estar yendo para adelante con el propósito y con la asignación que Dios tiene para nuestra vida. Bien, entonces de ahí no hay nada que pueda sacarte de ese lugar, no hay nada que pueda moverte de ese lugar. Entonces en este tiempo necesitamos tener cuidado con las distracciones. Te lo vuelvo a decir, la distracción es una estrategia del último tiempo para sacarte de la fe. Bien, las distracciones van a venir por un lado, las distracciones van a venir como río, te van a estar asediando, te van a estar persiguiendo la distracción, para que vos dejes de creer, dejes de confiar, para que vos dejes de orar, para que vos te dejes de congregar, para que vos te dejes el discipulado, cuando vos te volvés familiar con la persona que te está enseñando. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchas distracciones en tu vida, que sacaste el enfoque y las cosas que vos postergabas para buscar a Dios, ahora son tu prioridad. Y eso es lo que quiere el enemigo. Entonces nosotros tenemos que estar atentos y tenemos que sacarnos todo eso que nos está persiguiendo. Hay un ejemplo en la palabra en Mateo 14, 28, y es acerca de los discípulos de Jesús. Acerca de los discípulos. Y con la palabra, ahí vamos a la Mateo 14, 28. Pero entonces en esa ocasión estaban los discípulos de Jesús y usted sabe que en los versos anteriores ellos venían de hacer muchos milagros, de verlo a Jesús hacer milagros. Ellos venían confiando en que estaban caminando con el Mesías. Ellos tenían esa confianza, pero aún así entraron en miedo, entraron en temor. Entonces tuvieron una mente dividida, tuvieron una mente que se tiró al miedo en vez que a la fe. Entonces donde hay miedo, la fe queda anulada. Y entonces en ese tiempo dice que Jesús, mientras ellos iban cruzando en el mar de Galilea en una balsa, Jesús dice que se queda. ¿Amén? Jesús dice, no, Jesús se quedó y los esperó que se vayan. Y dice que después de que había orado, Él agarró y empezó a caminar sobre las aguas. Y empezó a caminar sobre las aguas hasta donde estaban sus discípulos, ¿no? Entonces, ¿qué te muestra esto? Te muestra la característica de la vida de Jesús, de la vida de oración. ¿Qué estaba buscando Jesús? Estaba buscando lo que está buscando ahora en cada uno de ustedes, que ustedes fijen sus ojos en Él. Él lo estaba buscando en sus discípulos. Y entonces se quedó orando el tipo y le dijo, bueno, a ver, déjalo esta vez que hace. Y se fueron los discípulos. Y Él se quedó orando
y salió caminando sobre el agua. Miren el poder que tenía ese tipo, impresionante. Pero en medio de eso, los otros estaban, no, este Jesús, capaz que decían, no, Jesús se queda allá en la costa y ahora tenemos que ir para el otro lado. Y estaban distraídos. Y el enemigo los había desenfocado. Y dice que cuando vio Pedro que estaba viniendo Jesús sobre las aguas, dice que tuvo miedo, ¿no? Y entonces ahí le dice, Señor, si eres tú, manda yo que vaya sobre las aguas. Dice que se habían turbado, tenían miedo. Dice que estaban sobresaltados, tenían miedo. O sea, ya estaba distorsionada su fe, ya no tenían fe. Porque donde hay miedo no existe la fe. Y entonces la distracción le había removido de la fe. Entonces respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le iba a decir Jesús? Vení. ¿No? Entonces Jesús le dice, entonces Jesús respondió a su pedido. Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre el mar. Amén. Y empezó a caminar. Y iba mirándolo a Jesús, poniendo su vista ahí en Jesús. Y estaba Jesús delante de Pedro. Y Pedro estaba con pecho inflado caminando de arriba del agua. O no, como cualquiera de nosotros. Y entonces Jesús lo hizo caminar por el agua y él estaba haciendo algo que nunca había hecho y estaba viendo hacer algo que jamás había visto hacer a un hombre. Era algo sobrenatural. Y él tenía su vista puesta en Jesús y lo miraba al rey y estaba y iba con toda la fe del mundo ese tipo. Pero después, ¿qué pasó? Dice en el versículo 30 del 31 ahí de Mateo 14. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Entonces hubo algo que pasó alrededor de su oído. Pasó por al lado de su oído, el viento. Algo ahí, un susurro del enemigo, un susurro del diablo, queriendo desenfocarlo, queriendo decirlo, no vas a poder. No, ¿qué va a caminar vos? ¿Qué lo va a seguir vos a Jesús? Queriendo sacarlo del camino, queriendo distraerlo. Y el viento lo logró. Dice, pero al ver el fuerte de viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y lo levantó. Amén. Lo levantó Jesús. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? El miedo te anula la fe. En medio de que los discípulos se distrajeron un poco, porque habían estado recién con el Mesías, pero ahora estaban, no sé, hablando ahí en el barco de otra cosa, y se habían olvidado de lo que Jesús había hecho, el miedo les comió el corazón y les arrancó la fe. Y eso puede pasar a cualquiera de nosotros. Que en medio de las decisiones que tenemos que tomar, que en medio de las acciones de fe que estamos haciendo, se nos sobreviene el miedo. ¿Por qué? Porque escuchamos la noticia, porque hay, no sé, viene algún familiar bendecido que te habla algo, vas a tu trabajo y ves que está todo mal, vas a la universidad y alguien te habla y te entra el miedo y te paralizó. Y lo que hizo ese miedo te sacó de la fe. Entonces, mire cómo trabaja la distracción. Es muy sigilosa y muy rápida. Amén. Es muy rápido esto. Entonces dice, mientras Pedro mantuvo la mirada en Jesús, tuvo fe y pudo caminar sobre las aguas. Entonces, cuando llegaron todas esas circunstancias, cuando llegó el viento, cuando se le abrieron los ojos del miedo, en ese caso, porque los ojos de la fe se le habían cerrado. Y empezó a ver el miedo, empezó a ver la carne, empezó a ver, no, yo no voy a poder. Y no vas a poder en la carne. Pero si lo mirás a Jesús vas a poder. Si mirás lo sobrenatural vas a poder. Pero Jesús volvió a la carne, lo paralizó y lo hundió. Pero aún ahí en ese momento Jesús extendió su mano y lo rescató. Amén. Entonces ahí lo rescató. Por eso tenemos que estar atentos, porque hay un instante en que nosotros le podemos decir, Jesús, rescatanos. Pero hay un instante en donde nosotros ya no podemos gritar. Entonces tenemos que estar atentos. Amén. Tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos. Amén. Jesús se mantuvo firme en el propósito que él tenía. Él sabía lo que vino a hacer a la tierra. A él lo quisieron distraer. El mismo Pedro que lo salvó después lo quiso distraer. Entonces tengo el verso acá. Pone en Mateo 22, 23. Una distracción quiso sacar a Jesús del propósito. Dice,
Aquel día vinieron los saduceos que dicen, no, eso no. Mateo 16, 22 y 23. Sí. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, a sugerirle, a decirle, no, Jesús, es tu vida y la estás menospreciando por esto que te ignoran, por esto que no te dan bolilla. Es tu vida y vos la querés poner ahí en sacrificio por esto que no valen nada. Entonces le reconvenía, ¿no? Entonces diciendo, Señor, ten compasión de ti, cuida tu cuerpo, dice. En ninguna manera esto te acontezca, dice. Pero él, volviéndose, le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Te reprendo, Satanás, le dijo a Pedro. Porque quería frenar el propósito. Me eres de tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Otra vez Pedro se vuelve a confundir. Y entonces, ¿qué hacía Pedro? Estaba en la carne ahí diciéndole, Jesús va a sufrir. No podía todavía discernir el propósito. No podía discernir que Jesús solamente quería hacer la voluntad de Dios. No quería hacer su voluntad. Si él hubiera querido hacer su voluntad, ni siquiera el primer paso hubiera dado. Jesús no se enteró que iba a ir a la cruz del Calvario cuando estaba colgado. Jesús se enteró desde el primer momento que tuvo la convicción que él había nacido para pasar por esa cruz del Calvario. Entonces él ya sabía cuál era su meta. Y entonces Jesús derribó la artimaña del diablo que vino en contra de su vida para detenerlo. Jesús estaba bien plantado en la meta, y eso, así como Él nos da testimonio, así nosotros también tenemos que estar plantados en el propósito, en la meta, en fijar nuestros ojos en la meta. Amén. Muy bien. Entonces Jesús nos enseña con este testimonio, es poderoso, porque si Jesús le hubiera obedecido, no se hubiera cumplido el propósito de Pedro ni de Jesús, hubiera frenado todo. ¿Por qué? Por un carnal que estaba al lado. Entonces, por eso hay que discernir en el espíritu las cosas de Dios. Hay que mirar para arriba, muchachos. Hay que mirar las cosas de Dios y no las de la tierra. Porque todo en este mundo pasará, pero su palabra no va a pasar. Amén. Muy bien. Entonces siguió Pedro ahí trabajando su corazón, pero bueno, no se preocupe que después lo puede ver en el libro de los Hechos cómo se transformó, se convirtió y fue uno de los apóstoles más poderosos. Pero entonces después salió del miedo. Pero ahí Jesús también le reprende y le dice en el versículo 31, volvemos ahí. Mateo 14, 31. Dice, al momento Jesús, extendiéndole la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. En el instante que dudas, lo sobrenatural se frena en tu vida. Se frena, se paraliza. Sí, Jesús te puede venir a rescatar, pero quizás muchas oportunidades estás perdiendo. Entonces tenemos que lograr no distraernos, poner nuestros ojos en Jesús. Amén. Entonces no tenemos que estar limitados a lo que vemos exteriormente. Te vuelvo a decir, la convicción tiene que estar en tu corazón como estuvo en el corazón de Jesús. O sea, lo que le llevó a Jesús a hacer lo que tenía que hacer es porque estaba convencido en su corazón que sí que iba a pasar todo ese calvario, pero que al tercer día iba a resucitar y que iba a pagar el pecado de la humanidad y que hoy nosotros íbamos a poder estar de pie. Amén. Entonces Jesús tenía esa convicción en el corazón. Por eso lo exterior no tiene nada que ver con la meta que Dios tiene para tu vida. Lo que pase ahora circunstancialmente no tiene nada que ver con el propósito que Dios tiene para tu vida. Por eso tienes que tener la convicción en tu corazón. Si hoy estás sirviendo, si hoy sos un líder, si hoy sos un servidor de la casa, si hoy llegaste por primera vez, Dios tiene un propósito para tu vida. Pero empezá a conocerlo. Ay, ¿cómo hago? Y relacionate con Dios. Todo este mes pasado estuvimos aprendiendo acerca de la palabra, acerca de que si guardamos la palabra nosotros vamos a conocer más de su presencia. Pero entonces estamos guardando su palabra. Verdaderamente estamos creyendo que Jesús vuelve. Estamos amando lo que Él ama, aborreciendo lo que Él aborrece. Estamos buscando tener una relación con Él. En este tiempo no sirve jugar al cristiano. No sirve venir y sentarte en una silla.
porque Jesús viene pronto. Entonces necesitamos seguir en ese proceso, como nos decía la profeta, seguir en esa metanoia, en ese cambio de nuestro corazón, en esa transformación de nuestro corazón. No podemos frenarla por distracciones que vengan. No podemos frenarlas por miedo, por temor, por poner otras prioridades en nuestra vida. No podemos frenar ese curso. Jesús sí sabía que su propósito se iba a cumplir. Mire lo que dice Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Él sabía, y hoy te lo hace sentir a vos. Hoy en tu corazón vos sabés, vos tenés que estar persuadido. Quiere decir que estés convencido en tu corazón que el que empezó la buena obra en vos la va a completar hasta el día de Jesús. Que ni lo alto, ni lo porvenir, ni los principados, ni las potestades, ni nada creado te va a separar de su amor. Que podrás pasar por el fuego, por las aguas, pero nada te va a negar. Nada te va a frenar tu propósito. Podrán caer 1000 a tu diestra, 1000 a tu siniestra, pero a vos no te van a tocar. Entonces tenés que estar firme en tus convicciones. Tenés que estar arraigados en la palabra. Entonces, así como a Pedro, a nosotros también nos pasa muchas distracciones, muchos problemas que tenemos que resolver en nuestra vida, se nos vuelven gigantes, los vemos gigantes, ¿no? Y nos olvidamos de que ya en Jesús tenemos la victoria. Entonces tenemos que volver nuestro enfoque. A veces estamos afanados, cargados por las finanzas, estamos cargados por la familia, estamos cargados por esto, por lo otro. Pero si nosotros lo encomendamos a Dios todas esas cosas, entonces Él nos va a hacer prosperar en cada área. Pero de vuelta te vuelvo a decir, desde el lugar de la comunión, de la intimidad con Él, desde el lugar de que no abandones el discipulado, no abandones tu transformación. Amén. Entonces todas esas cosas Él te las va a dar. Él dice que primero nos enfoquemos ¿en qué? En su reino. Anótelo también ahí, Mateo 6:33, pero primeramente busquemos su reino. Primeramente nos enfoquemos en que el propósito, en que lo que tenemos en el corazón se cumpla. Porque Él nos va a ayudar. Amén. Yo estaré contigo, dice. Mientras nosotros meditamos, mientras nosotros estamos y permanecemos en su palabra, Él va a estar con nosotros. Amén. Entonces nosotros tenemos que meditar en ello. Muy bien. Entonces, Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Usted lo cree? Vamos a poner otra vez ese verso. Hebreos 12, 1 y 2. Nuestra fe empieza y termina en la persona de Jesús. Amén. Nuestra fe está basada en alguien que ya nos mostró el camino. En alguien que ya lo vimos obrar, que ya vimos cómo pagó el precio. Nuestra fe está viva. Amén. Nuestra fe está en una persona que está viva. Nuestra fe no está en un gaucho. Nuestra fe no está en una estampita. Nuestra fe no está en un mantra. Nuestra fe no está en una persona. Nuestra fe está en la persona de Jesús. Amén. En Él está. Jesús soportó el sacrificio de la cruz y ahí lo dice en la palabra, ¿no? Dice el versículo siguiente. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Dice que Jesús vio el gozo. Amén. Jesús vio el gozo. Jesús te vio. Jesús vio a tu familia salva. Jesús sabía que lo íbamos a rechazar. Jesús sabía que nos íbamos a crear nuestros propios ídolos. Jesús sabía que nos íbamos a crear nuestra propia religión. Jesús sabía que lo íbamos a ignorar. Pero aún así nos amó y se dio para que el propósito de Dios se cumpla. Para que el camino de vuelta al corazón del Padre esté abierto. Para ser Él el camino, para ser Él la verdad, para ser la puerta que nos lleve de vuelta al corazón de papá. Él creyó en nosotros. Él creyó, ¿usted lo cree? Él creció en nosotros.
cuando nosotros no valíamos nada. Él lo dio todo. Cuando nosotros estábamos abajo del pecado, cuando nosotros estábamos en lo más profundo del lodo, cuando estábamos en lo profundo de la fosa, Él creyó en nosotros. Él creyó en la humanidad. Él creyó que ahí sus discípulos se iban a levantar y iban a seguir corriendo la buena noticia. Él creyó en esta casa. Él creyó en todo lo que está sucediendo ahora. Él creyó que iban a haber voceros del reino en este tiempo, en esta temporada. Él creyó que alguien iba a perseverar hasta el fin. Él creyó. Él creyó. Por eso le damos toda la gloria a Él. Por eso necesitamos poner nuestro enfoque en la persona de Jesús. Él nos va a revelar todo. Recuerde que Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Él es el camino, ¿para qué? Para que vos hagas un buen matrimonio. Él es el camino, ¿para qué? Para lo que vas a emprender en esta temporada, para tu negocio. Él es el camino. Él es el camino para la sanidad de tu corazón. Él es el camino para la restitución de tu familia. Él es el camino. Estás buscando el camino para que tu esposo esté acá, tu esposa está acá, tus hijos. Estás buscando el camino para que tus hijos salgan de las drogas. Estás buscando el camino. ¿Qué camino estás buscando? Busca a Jesús. Jesús va a alinear tus veredas. El que vos respondas en obediencia, eso va a hacer que tu camino se alinee. Amén. Todo comienza en nuestro corazón. Cuando decidimos que el foco de nuestra vida sea Jesús. Amén. De ahí puede venir la tormenta, puede venir lo que sea. Pero si tu foco está en Jesús, no vas a ser removido. Además, hay un montón de cosas que se pueden llegar a levantar en este tiempo, como la crítica, como la persecución, como personas que vienen como el rechazo. Lo primero que se te cruzó fue el rechazo de tu familia cuando decidiste seguir a Jesús. ¿Ahora qué va a hacer? Pero todo eso ya está cuando ponemos nuestro enfoque en Jesús, cuando ponemos nuestra mira en las cosas de arriba. ¿Y sabes qué? Recordad que sus planes son de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Amén. Sus planes son de bien, por eso nada malo va a venir de Él. Él no te va a dejar caer. Dice la palabra que el justo no permanecerá caído. El justo puede caerse, pero puede levantarse. ¿Pero quién es el justo? El que vive por fe. Amén. Ese es el justo. Por eso el enemigo quiere sacarte de la fe. El enemigo quiere que vos no creas más, que vuelvas a la religión. El enemigo quiere que vuelvas ahí, a las pastillas, a la ansiedad, al miedo, a la depresión. El enemigo quiere verte ahí otra vez. Y entonces va a usar un montón de artimaña creada por él para engañarte y para distraerte. Pero yo te animo a que no te distraigas. Yo te animo a que perseveres hasta el fin. Yo te animo a que perseveres mirando esa cruz. Porque ninguno lo merecíamos. Pero su gracia nos alcanzó. Ninguno lo merecíamos. Hoy estaríamos, quién sabe dónde. Pero Él lo hizo por nosotros. Él lo hizo por tu familia. Él lo hizo aún por esa persona que te está persiguiendo, que no sabe cómo hacer para convencerla que Jesús es el camino. Pero yo te animo a que perseveres en la salvación de tu familia, que perseveres orando por ellos, que perseveres en tu casa de paz, que perseveres en tu discipulado, que perseveres yendo por el mensaje al barrio que sea, a la calle que sea. Porque mientras vos permaneces en Él, Él va a permanecer en vos. Dice la palabra que en ese lugar nosotros podemos pedir lo que sea y Él nos lo va a dar. Pero necesitamos permanecer, iglesia. Necesitamos permanecer. Por eso en este tiempo es importante. Y el Espíritu, yo sé que a cada uno de ustedes le está mostrando las distracciones que han tenido.
Seguramente el Espíritu Santo le está mostrando esas distracciones. Por eso es importante también en este tiempo decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, revélanos en qué área yo la erré, en qué área yo dejé de perseverar en la fe, en qué área yo estoy mirando para el otro lado, en qué área todavía yo no creo. Entonces el único que te puede llevar hasta lo profundo de tu corazón y mostrarte es el Espíritu Santo. Y Él está hablando en esta noche. Pero necesitas vos rendirte un poco más, abrir más tu corazón y decirle, Espíritu Santo, ayúdame, porque yo no quiero desertar en medio del camino. Yo no quiero estar escuchando un Pedro y detenerme. Yo quiero enfocarme en Jesús. Si es esa tu decisión, yo te animo que ahí en tu lugar te pongas de pie y vamos a orar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, ven. Ven en esta noche, ven. Ven, sopra shita rakatamaka. Gracias. Yesa karrakima yarrakia makatamasa. Ven, Espíritu Santo, sobra shaitaramakia. El Espíritu Santo es el que vino a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo revela el corazón de papá. Lo mismo que está en el cielo está aquí con nosotros. Él viene en esta noche para traer ese arrepentimiento, para que nosotros nos podamos arrepentir de fijar nuestra mirada en las cosas naturales y volver el enfoque a Jesús, iglesia. Por eso cierre sus ojitos, no se distraiga y comience a pedirle al Espíritu de Dios. Él no viene a condenarte, vuelvo a repetir. Él viene en esta noche para traer un arrepentimiento a tu corazón que te lleve a un nivel mayor de poner tu mirada en Jesús. Vuelvo a decirte, no sirve una mirada dividida. O es o no es. Por eso hoy volvé el enfoque a Jesús. Yo no sé lo que te pasó. Quizás por tu trabajo, quizás estabas cargado, afanado por tu familia. Quizás estabas afanado por deudas, por problemas que no podías resolver, por problemas emocionales, por traiciones. Aún en este tiempo se va a seguir levantando la traición. Pero en este tiempo tenemos que fijar nuestra mirada en Jesús. Ven, 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 no ignoramos tu palabra y queremos llevarla a ponerla en obra en nuestra vida. Ven, ayúdanos, Espíritu Santo, tú eres nuestro ayudador. Ven, Espíritu de Dios, ven, 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 ven. Ven. Ven, 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 ven. Queremos caminar en el éxito como cristianos. Queremos caminar en el propósito, en la asignación. Queremos hacer tu voluntad y no la nuestra. Por eso, si estuviste luchando por hacer la voluntad de Dios, si estuviste luchando por mantener la santidad, estuviste luchando, aún personas que todavía no pueden decidir perdonar, la voluntad de Dios que decidas perdonar. Si nosotros no perdonamos a los que tenemos al lado, tampoco nuestro Padre nos va a perdonar. Por eso es tiempo de perdonar. Resaca. Déjalo que entre en tu corazón, déjalo si estás luchando, rompe con todo ese patrón de conducta, con todo eso que frenaba. Si esta es su decisión, haz esta oración conmigo. Decirle en esta noche: Padre Celestial, yo me arrepiento por fijar mis ojos en las cosas naturales. Yo hoy te pido perdón. Yo suelto mi mirada de toda cosa natural. Y hoy clamo a ti para que me des la gracia, para que pueda mantenerme con mis ojos enfocados en Jesús.
Amén. Levanta bien alto tus manos y recibe esa gracia. Recibe esa gracia. Sobra shaitara brakaya. Eso. Si tenés fe, levanta bien alto tus manos y recibe esa gracia. Recibe la gracia para perseverar hasta el fin. Recibe la gracia para que aún en el día malo puedas estar firme. Recibe la gracia, recibe la gracia, recibe la gracia. Yo hablo, Padre, que toda duda, todo temor, todo miedo, Padre, ha sido removido en esta noche. Padre, yo declaro libertad en la mente. Padre, todo espíritu de miedo, Padre, que generó la distracción, se rompe y se va fuera. En el nombre de Jesús yo desato la gracia, Padre, para que puedan perseverar, para que sus ojos estén puestos en ti, que eres el autor, el consumador de la fe. Padre, clamo, Señor, para que estén, Señor, de día, de noche. Padre, cuando anden en el camino, en el trabajo, en sus hogares. Padre, que tu palabra sea esa lumbrera, que tu palabra sea esa guía. Padre, sea esa dirección. Padre, clamo para que sean llenos de esa gracia, para poder oír y discernir lo que el Espíritu Santo les muestra en cada momento, en cada instante que la distracción se levanta. Oro, Señor, para que sean fuertes en el Espíritu. Padre, que a partir de este día, Padre, se fortalezcan en fe. Padre, sean, Señor, así, Padre, como Moisés, que dice tu palabra que él se mantuvo como viendo al invisible. Padre, que así podamos ver, Señor, ver tu rostro, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la persecución. Padre, aún en medio de lo que se levante en esta temporada. Padre, que nuestros ojos estén fijados en que tú ya nos has dado la victoria en la cruz del Calvario, en que tú, Señor, ya has roto el acta y los decretos que estaban en contra de nuestras vidas, en que tú ya nos has perdonado, ya nos has salvado, en que en la cruz del Calvario tú ya nos has sanado. Padre, tú has restaurado nuestra mente, nuestras emociones. En ese lugar de la cruz del Calvario, Padre, tú nos redimiste de la maldición de la ley. Padre, por eso, Señor, nos hiciste bendito para vivir, Señor, bajo esa bendición, bajo esa cobertura. Padre, por eso clamamos, venga tu reino sobre cada hijo, venga tu reino, Señor, Padre, y que sea tu voluntad, así como es en el cielo, en la tierra. Yo no sé si hay un hijo que quiere clamar por su voluntad, que le dice al Padre que sea tu voluntad, que así como Jesús le dijo en Getsemaní, Padre, pasa de mí esta copa, pero que sea tu voluntad y no la mía. Padre, queremos tu voluntad, Señor, queremos tu voluntad en nuestra vida. Eso, pracaya, eso, decíselo, que salga de tu corazón. Rocanda, rabracaya, que a partir de hoy seas ese manantial que salpica para vida. En el nombre de Jesús, amén, amén.